¿Qué es el bullying? ¿Cómo enfrentar como docente este tema tan importante de la violencia escolar? Bueno, te quiero comentar que en Compartiendo con Amigos vamos a compartir este ciclo educativo que organizó Excelere Consultora con Cantarell Consultoría y también a través de Radio Global Coach, que es transmitido desde Barcelona, España. ¿Qué es lo importante de estas entrevistas que ahora nomás comienzan? Hay distintos profesionales que hacen el abordaje de esta problemática que nos afecta a todos. Así que bueno, espero que te guste y comenzamos ahora con este ciclo educativo y quédate hasta el final porque seguramente te va a servir. Desde Catamarca, República Argentina, comienza Compartiendo con Amigos, una extensión de Cantarell Consultoría. La cita semanal donde las historias cobran vida y el conocimiento se comparte. Cada semana nos sumergimos en conversaciones fascinantes con profesionales y expertos, explorando una variedad de temas que enriquecen, inspiran y conectan. Compartiendo con Amigos. Prepárate para descubrir, aprender y crecer junto a nosotros. Aquí comienza la aventura del saber. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un encuentro más de nuestro ciclo Transformando la Escuela, donde vamos a estar hablando con distintos especialistas sobre técnicas para enfrentar el bullying y para mejorar los vínculos de nuestros hijos y nuestros estudiantes. Así que bienvenidos a este encuentro. Hola María Marta. ¿Cómo estás, Jessy, Natalia, querida? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Cantarell Consultoría, primero Excelere Consultor y Cantarell Consultoría, hemos creado este espacio para hablar de estos temas que muchas veces hacen falta hablarlos y justamente, como decía Natalia, con personas que sean expertas, que están acostumbradas a tratar con estas temáticas que muchas veces no encontramos respuestas. Así que ahora vamos a tener este espacio, pueden hacer preguntas, van a ser muy bienvenidos. Bueno, y le damos la bienvenida a Jessica Balanzi, quien es psicóloga, recibida en la UBA, que ha hecho mucho perfeccionamiento en temas vínculos, en temas familias y también en otros temas que hacen a la cuestión de los conflictos, muchas veces como son las adicciones. Se ha especializado en neurociencias, así que gracias, Jessy, por este espacio. Te damos la súper bienvenida para hablar de este tema y además de todo es mamá, que también suma, ¿no? También, así es. Bueno, muchísimas gracias por tan linda presentación. Muchas gracias, Nati, María Marta. Espero que estén muy bien. Me encanta estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros comenzamos la semana pasada, ¿cierto?, con una entrevista a un directivo de un colegio que nos contó distintas situaciones que atravesaron y algunas estrategias o dispositivos desde lo institucional que pudieron implementar con el tema de la violencia. Pero hoy queremos ahondar en las cuestiones más personales, ¿no? De cómo trabajar el tema del bullying y del acoso escolar y de la violencia escolar, sacando un poquito de lugar, siempre se habla del acosador y el acosado, de la víctima y el victimario, y la verdad es que pensando esta situación y viendo las estadísticas que son alarmantes, ¿no? Estuve buscando y en Argentina 7 de cada 10 niños o jóvenes han pasado al menos una situación de acoso personal o de un compañero. Y entonces acá viene el tema que para mí es crucial, que es no solo víctima y victimario, sino el observador. ¿Qué pasa con el resto, no solo de los chicos, sino de los adultos, a veces docentes, a veces la portera de la escuela, que vemos o que ven esa situación y que no hacen nada? Entonces, bueno, ¿cómo podemos abordar desde distintos lugares esta problemática? Bien, buenísimo. Bueno, vamos adelante con eso. La verdad es que
esbozaste muchos temas y antes que nada les quiero adelantar. Eso que sucede con el tema del bullying y del acoso escolar es una cosa que viene de generaciones anteriores y generaciones anteriores y anteriores de quienes estuvieron escolarizados. Esto nos pasó a nosotros y también a nuestros padres y hasta incluso a nuestros abuelos si fueron al colegio. O sea, esto que estamos viviendo lo estamos analizando en las últimas generaciones muchísimo más y se están dando cuenta de la gravedad y la severidad de la situación, pero no es que es una cosa nueva. Y de hecho, nosotros pensábamos, nosotros padres pensábamos que como el bullying ya estaba tan visibilizado, el acoso también, que nosotros lo íbamos a erradicar. ¿Qué es lo que nos sorprendió? Que no se erradicó nada, que sigue sucediendo igual, que sigue sucediendo incluso en la virtualidad, entonces se multiplicó, pero digamos, eso es lo alarmante y lo raro. Teniendo ya conciencia de la gravedad de lo que generan los chicos, que no lo podamos sacar y erradicar. ¿Alguna vez se preguntaron por qué pasó esto si ya sabemos cuál es el problema? Bueno, me imagino que está en la esencia del ser humano, ¿no? Aunque hay algunas cuestiones que, como vos bien mencionaste, la tecnología, por ejemplo, creo que ayudan, y pensando en este tema que después de la pandemia como que resurgió un poco más. Y yo digo, durante la pandemia, si estábamos tan acostumbrados a las pantallas, si algo te molestaba, te cansaba, lo bloqueabas, lo silenciabas, te ibas, apagabas tu camarita. Y en la vida real tenemos que enfrentar esos vínculos cuerpo a cuerpo, cara a cara, y a veces no estamos preparados para cómo hago para, sin apagarle la pantallita, decirle esto me molesta, esto no, ¿no? Tal cual lo que decís. Dos cosas, en primer lugar. Estamos hablando de chicos y adolescentes. La sensibilidad psicológica y los recursos que se van construyendo en los chicos y en los adolescentes tienen ciertas características en donde impacta muchísimo más lo que la mirada del otro haga. En el adulto también impacta la mirada del otro y eso ya lo sabemos. Pero cuando sos chico, hay ciertos temores, ¿no? El temor, por ejemplo, cuando sos niño, al abandono de los padres o al poco amor de esos adultos importantes para nosotros, hacen de que nosotros estemos muy sensibles con respecto a eso. Pero al mismo tiempo, o sea, la primaria es la salida de la casa de origen y es el comienzo de socializar, que en realidad comienza con el jardín, que también hay bullying en el jardín, porque ya sabemos, muchas veces dijimos, los niños son crueles. Nosotros decimos los niños son crueles porque muchas veces sin filtro dicen cosas que pueden herir la susceptibilidad sin tener conciencia de eso. Pero ya en la primaria sí tienen conciencia de eso y lo hacen adrede. ¿Y por qué sucede esto? En primer lugar, vamos a hablar un poco de esas cuestiones estructurales humanas, en donde sí es cierto que hay una especie de fenómeno que toda la vida sucedió y es la de, hablando un poco más como sistémicamente, del niño o de una persona como chivo expiatorio. Las personas tienen tanto miedo de no pertenecer. Los niños, los adolescentes, por sobre todas las cosas, tienen una necesidad de identidad, de construir su identidad a diferencia de sus padres, por eso son tan rebeldes, y también una necesidad de pertenecer. Esa necesidad de pertenecer que ya se va gestando en el niño en la primaria, en donde no quiere sentirse el rechazado, utiliza muchas veces, esto se los estoy diciendo y capaz no coinciden o no lo pensaron, pero bueno, es un poco como profundo psicológico. Muchas veces los niños, al pensar que no quieren sentirse excluidos, se adelantan excluyendo a otro para generar identificación con otros y también para pasar desapercibidos y hacer masa. Porque no sé si se dan cuenta que el ser humano tiene tendencia a hacer masa. Uno solo acosando a uno no es tanto. En general, el fenómeno es de grupo que se alía para defenestrar, para acosar, para digamos, apuntar con el dedo a uno solo, ¿viste? Y esto sucede por la necesidad de invisibilizarse de cada uno
y de hacer masa. Lo que pasa es que siempre queda ese uno en donde se siente expuesto, en donde se siente rechazado y en donde se siente, digamos, que justo fue el elegido para todo este tipo de descargas y que también se multiplica fuertemente en las redes o en la virtualidad, porque la distancia que te genera la virtualidad a través de los dispositivos hacen que puedas descargar todo lo que quieras, ese veneno que tenés interior, con ese otro, porque total siento que está lejos, siento que no me puede hacer nada o siento que soy medio un NN invisibilizado, pero pocos sienten, se dan cuenta el impacto que cada una de esas personas te puede generar cuando vos sos el que recibe todo eso, ¿verdad? Claro. Sí, Mari. Estás muteada, María Marta. Mari, estás muteada. ¿Qué significa hacer masa? Eso por un lado. Y lo segundo, que no me quedó muy claro. Y en segundo lugar, si la primera escuela la tenemos en la casa, este tema de los límites, qué es lo que se aprende en la casa, si es una proyección de la casa, esta falta de límites. O sea, esta falta de respeto comienza en la casa y se lo traslada en la escuela, o no siempre es así. Eso no sé si Muy es bien. claro, si se entiende. Bien, lo de hacer masa es un concepto que medio como del psicoanálisis, en donde las personas transforman su comportamiento cuando se están uno a uno o cuando están en forma individual, en donde, por ejemplo, los mismos chicos que le hacen bullying a tu hijo, si los invitas a tu casa a tomar la leche, no se comportan de esa manera. Esa sensación de invisibilidad que hace el grupo hace que toda esa proyección medio maliciosa, medio venenosa que los chicos tienen dentro, en donde se pueden reír de un otro, porque sienten que son invisibles frente a las risas de muchos, frente a esa sensación de complicidad que tienen de grupo. Eso es masa. La masa es una especie de contagio cuando las personas se sienten que están todas unidas en grupo y mi propio acto parece quedar transparente entre medio de muchos actos. Es por eso que las masas, es por eso que las agrupaciones a veces son violentas, pero cuando agarras a ese otro en forma individual no se comporta de esa manera porque está expuesto. Lo que hace la masa es, digamos, justamente ampliar digamos, los actos buenos y lindos y los actos muy horribles. Las personas cuando están solas no se animan ni a uno ni al otro, pero cuando se sienten invisibles alrededor en el contexto de muchas personas, sacan quizás lo mejor y lo peor de uno mismo. Eso a nivel fenómeno humano cuando está solo y cuando está acompañado. Otra cosa, Mari, lo que dijiste es lo que sucede en la casa, los límites, la buena educación, el respeto. Y te digo una cosa, ahora se habla mucho de límites, buena educación, respeto, se dice, pero no se tiene ni se hace. Entonces, si viene una mamá y un papá en donde se faltan el respeto entre sí, transgreden los límites, hablan de forma, no sé, inapropiada o incluso transgreden los límites del chico o se hablan de mala manera, eso es lo que, o son indiferentes a la angustia de alguno. Entonces, eso es lo que se aprende. No se aprende lo que los padres le dicen a los chicos. Se aprende cómo los padres se comportan con el vecino, con el colectivero, con el almacenero. Se comportan con conocer esa cocina de adentro de cuando yo llamo a mi propia mamá, a la abuela del nene, y le cuento pestes de mi propio marido, entre mis amigas. Entonces voy armando un doble discurso en donde el niño en forma individual se comporta en forma almidonada y después en lo profundo, cuando nadie me ve, me comporto como mis padres también se comportan, con el cuchicheo, con hablar por detrás, con esa cosa maliciosa, con la queja, con la burla. Entonces todo eso es lo que más se aprende, ¿verdad?
Ujú. Y como padre, Jessy, escuchándote, además de esto, ¿no? De lo que le transmitimos a los chicos, que a veces es esto de transgredir las normas, sí, en esta casa se come hasta ahora, se dice con respeto, se toca la puerta, pero de pronto el padre habla por teléfono y dice cómo tomó ventaja de algún negocio y cómo violó la ley y cómo no factura todo lo que vende, y bueno, eso también se transmite. Pero pensando en estos chicos que a veces son más vulnerables, ¿no? Que son los que toman de víctima, porque muchas veces no es solo un hecho y no es solo un grupo, no es solo víctima en la escuela, sino también en el club, en el barrio, el mismo chico, y uno dice, pobrecito, cómo arrastra, y también tiene que ver con su personalidad, ¿no? Entonces, pensando esto, digo, como padres, ¿cómo podemos fortalecer a nuestro hijo para dos cosas? Por un lado, para que no sea víctima y pueda hacer valer sus derechos, pero por otro lado, para que sea un observador valiente, crítico, ¿no? Que cuando ve que un compañero está haciendo algo que no corresponde, pueda o plantarse o pedir ayuda, que es lo que tanto cuesta, ¿no? Y esto lo digo como mamá, tengo dos hijas, una de las cuales ha tenido un historial en su escolaridad de ser observadora de abusos y a pesar de que es fuerte, no poder plantarse. Creo que la imagen del buchón, del que si decís algo quedas mal, está muy instalada y hay que revertirlo por la imagen del justiciero, del que hace el bien. Porque si yo digo, Martina no trajo la tarea, le estoy buchoneando a Martina, pero si digo, señorita, Martina la está pasando mal, Martina sufre, le estoy haciendo un bien a Martina, no estoy siendo buchona, pero a los chicos les cuesta ponerse en ese papel y el temor también es fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos como padres? Porque ya para cuando llega a la escuela creo que es más tarea de los docentes. Tal cual. Bueno, mira, muy bueno todo lo que decís, porque, digamos, hablando del chico que es la víctima, ¿verdad? Te cuento una cosa, esto que hablan de las estadísticas de muerte y demás, no hablan solamente del fenómeno del bullying, sino también del fenómeno de la fragilidad de recursos psicológicos que un chico tiene para que haga mella de forma tan intensa lo que dice un otro acerca de mí, que me afecta de tal manera que yo llego a niveles extremos. O sea, ahí hay algo de la constitución, de una autovaloración, de una autoestima que no está lo suficientemente robusta como para que esto, que es fenómeno de toda la vida que haya pasado, haga mella de tal manera. O sea, eso por un lado, o sea, no solo es el fenómeno del bullying, sino lo poco preparado y fragilizado que se escucha ahora que los chicos tienen, ¿cómo se llama? Los chicos de cristal y todo, que no se les puede hablar, no se les puede decir porque les afecta fuertemente. Nosotros somos lo que generamos cristal en los chicos. No, nosotros los padres somos los que tenemos la responsabilizar de robustecer fuerte esa autoestima del chico, esa autonomía, ese discernimiento con respecto a lo que están diciendo de mí y que no me afecte tanto, ¿verdad? Eso por un lado. O sea, el chico que está siendo objeto de bullying y que le está afectando fuertemente, en realidad lo que hay que preguntarse es cuál es la operación que el padre está haciendo ahí. Si es un padre ausente, si es un padre que el chico no puede confiar del todo para contarle qué es lo que sucede. Y otra cosa, los padres a veces tenemos mucho miedo que nuestro hijo sea objeto de bullying y a veces en el mismo acoso y en la misma desesperación que nosotros le transmitimos a nuestro hijo para que nos comente y para que nos cuente, el chico toma distancia porque hasta se asusta de nuestra forma de reaccionar. Entonces, nosotros tenemos que generar dentro de nuestra casa espacios de conversación, relativizando un poco la situación, contando que esto es parte de la vida real, en donde mucha gente va a decir cosas que no son ciertas, que son injustas, que son horribles, que hay gente que se ríe del otro, hay que mostrar, digamos, lo horrible de esa situación, lo horrible de ese rasgo de personalidad de esas personas, como para que estos chicos no solo no tomen en cuenta todas estas habladurías, sino que no se vayan juntando y no se les pegue
poder hacer masa, o sea, poder ser ese invisible que no dice nada al respecto. Lo que pasa es que vos lo que decís es algo muy cierto, y es que el chico que no buchonea es porque sabe que también va a tener una consecuencia su acto, una consecuencia en donde los otros lo van a enjuiciar, en donde los otros lo van a apartar, entonces no quiere salpicarse con eso. Lo que hay que tratar de implementar es algún dispositivo, por ejemplo en las escuelas, de cajitas, pienso eso, ¿no? De cajitas neutras, de cajitas anónimas, en donde se pueda poner el papelito, en donde nadie vea quién dice tal la está pasando mal, a tal le hicieron esto el otro día, y que el adulto en esa cajita, una cajita que esté a un costadito, que sea medio, que pasa desapercibida, en donde los chicos puedan decir esto sin sentirse afectados y que esta verdad sea visibilizada por los otros. Estás muteada. Sí, qué interesante, me encanta esta herramienta que acabas de mencionar y qué difícil por ahí, ¿no? Porque se me ocurre que ningún padre quiere hacer daño en general, o sea, la intención no es que un padre quiera hacer daño, el tema es qué estamos haciendo y en general uno como padre niega, naturalmente uno niega o echa culpas, ¿no? Es la docente, es la escuela, es que los compañeros, entonces uno por ahí cambia de escuela y por ahí los problemas siguen, entonces, ¿qué recomendaciones les podrías dar a los padres que están atravesando estas situaciones? Porque cada uno tiene una situación familiar. A veces uno es más fácil decir, no, yo en mi casa tengo todo bien, mi esposo y yo estamos súper bien, está todo como tapadito, prolijito, pero los culpables son los docentes, que es un desastre la escuela. Eso creo que es como una constante. No sé vos qué opinas. Bueno, te voy a contar dos cosas. En primer lugar, si haces una especie de encuesta, los niños o los adultos que fueron niños y le preguntás cuando eras niño, ¿alguna vez recibiste algún tipo de acoso? Creo que, te lo digo como psicóloga porque yo atiendo adultos, entonces los adultos me cuentan cuando eran de niños. El 85%, por no decirte un poco más, de los adultos sintieron que les hicieron bullying o eran el excluido. Hay algo de la estructura psicológica de las personas que, como son tan sensibles los niños, al niño no es que es ese objeto de bullying fuerte, pero que le dijeron algo o que en algún momento le dijeron algo que no le gustó, ya está sintiendo que lo acosaron y todo eso en algún momento. Después, cuando se reúnen con los chicos de la primaria, pero cuando son grandes, se dan cuenta de que la resignificación que tuvieron esos compañeros es, pero a vos te requeríamos, pero no, nada que ver. Mucho se hace la cabeza la persona. Después está ese niño que es objeto de bullying bien objetivo, que nos damos cuenta. Te cuento otra cosa. En el grupo de padres, una vez de una colonia de vacaciones, la que fue una precursora, por así decirlo, de bullying, fue mi propia hija. O sea, fue la que le dijo algo en un grupo de WhatsApp a otra nena y la nena lo tomó súper a mal y le dijo a sus padres, y en el grupo de padres comentaron que una nena, junto con otra, con su prima, que fue mi sobrina y mi hija, dijeron tal cosa a mi hija. Dijeron que tenía cara de dinosaurio, que era no sé qué cosa, hablaron de su cuerpo y todo eso, en donde no podía creer que yo, que era tan consciente y que siempre fui precursora de ser una buena compañera, que sea buena persona y que jamás hagamos cosas relacionadas con el bullying, venga mi hija a hacerse la graciosa diciendo cosas con esas características. Rápidamente, o sea, así es como creo que un padre debería reaccionar. En primer lugar, te da rechazo y no te gusta porque es tu hijo el que no solo está quedando mal él, sino haciendo quedar mal a toda tu familia. Te tenés que hacer cargo y decir, ¿saben qué es mi hija? Ya mismo yo voy a hablar con ella porque esto no lo comparto, no me parece, así que, perdón, les pido disculpas, esto no va a volver a ocurrir,
tu hija va a tener las disculpas que merece y yo voy a hablar fuertemente con mi hija y con mi sobrina y con mi hermana que se va a horrorizar de esto porque nosotros no permitimos ese comportamiento. Y mi hija muy livianamente me dijo, ay, pero no pensé que era tanto, era un chiste para que todos se rían. A veces no comprenden la severidad del acto y el chico que está siendo objeto en ese momento de ese bullying en el grupo de WhatsApp, en donde todos se ríen de esa cosa livianita, al chico le afecta fuertemente. Entonces, obviamente, en ese momento le caí con toda la de la ley y hablándole, pero hablándole bien para que ella tome conciencia de todo esto. Obviamente que pidió disculpas en el grupo, a la chica y demás, y que está bien que así sea. Tenemos que retar a nuestros hijos, tenemos que aleccionarlos, tenemos que ponerle límite, tenemos que exponernos y decir, ¿sabes qué fue mi hijo? Y voy a tomar cartas en el asunto, porque los estamos educando. O sea, los chicos no nacen perfectos, van haciendo cosas. Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que tomar la posta como adultos responsables, porque responsable significa que tengo capacidad de responder. Te pones ahí los pantalones y decís, sí, es verdad, fue mi hijo y esto olvídate porque esto nunca más va a ocurrir, quédate tranquilo. Y si es así, quiero que me lo hagan saber porque yo tengo que corregir a mi hijo, si es lo que tenemos que hacer, corregirlo. Así que bueno, digamos, en vez de zafar y pensar de que somos perfectos, mostrémonos que nosotros somos aquella persona y que tenemos voluntad de que esto se revierta, porque esta es la vida real, los chicos hacen cosas, ¿verdad? Sí. Y para ir cerrando, Jessy, a ver, se me ocurre que como padres tenemos claro que a nuestros hijos hay que bañarlos, hay que enseñarles a cepillar los dientes, hay que vacunarlos, hay que llevarlos al pediatra cada tanto, y eso es como que lo sabemos los padres, pero ¿cómo fortalecemos este aparato psíquico? ¿Cómo robustecemos su autoestima? ¿Cómo trabajamos los valores de manera natural desde chiquitos, porque no hay una consulta de prevención con el psiquiatra o con la psicopedagoga? Se me ocurre, por ejemplo, bueno, más allá de hablarles y del diálogo, el narrar cuentos que tengan esta moraleja, el preguntarles a ellos qué opinás de cómo actúa el lobo, qué opinás y qué harías vos si fueras Caperucita y qué harías vos. Pero, ¿qué otras herramientas como psicóloga recomendarías a una familia que tiene hijos para que estén atentos a esto? Bueno, mira, en primer lugar está bueno lo que decís, está bueno, digamos, la analogía con el cuerpo, porque del cuerpo nos ocupamos re bien, pero la mente es un tema. En primer lugar, el padre es el reflejo, el padre haciendo sus buenas acciones, el padre no chismoseando, el padre sólido, el padre congruente con su propio proceder, ya es algo, ya es medio una especie de garantía de que el chico va a tener buenas bases. Segundo, es el diálogo. Lacan dijo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El inconsciente llega al consciente a través de una herramienta que es el lenguaje. Entonces, a través de lo que nosotros generamos interacción, de esta reflexión de pensamiento, de poder, de que el chico pueda volcar su mundo interior, cómo piensa, qué le pasa, qué reflexiona, que puede ser a través de un cuento y puede ser a través del chisme de la vuelta. ¿Qué opinan sobre eso? Eso va armando robustez en los recursos psíquicos del chico, que tenga capacidad de resignificar cosas, que te lo pueda traer, que vos seas aquella persona con la cual puede hablar de un montón de cosas y que no te pongas en modo super yoico, que no te pongas en modo, esto es lo que corresponde, esto es la ley, porque en algún momento el chico, por una cuestión lógica del desarrollo, la va a tratar de transgredir. Entonces, vos tenés que ser un poco esa persona a la que se le pueden contar cosas sin recibir un reto, a la que se le pueden digamos, confiar lo que sucede y que vos puedas, con mucha, digamos, naturalidad, poder hablar de cosas y poder decir qué opinas al respecto, sin demasiado discurso moral para no provocar rechazo, y que el chico vaya incorporando y que vaya resignificando. Y si tu hijo es el que tiene estos comportamientos, ya sea porque sufrió mucho
o porque en tu casa hubo alguna especie de violencia a pesar de que no lo pudiste controlar a esa situación de violencia, o si tu hijo es la víctima, no te desesperes, simplemente hay que obrar para revertir, porque los chicos son arcilla fresca, hay que ir obrando para, digamos, para subsanar y por qué lo hace. Y si lo hace para hacerse el gracioso, entonces necesita aprobación del otro, pero lo tenemos que hacer con alguna naturalidad, como para que el chico no aprenda a ocultarnos las cosas porque nosotros nos ponemos re locos. Entonces, es mucho lo que tiene que ver el padre, como quiera hacerlo, pero tiene que ver con eso, con que haya presencia de diálogo de acá para allá, no monólogo, ¿entendés? Eso. Bueno, la verdad de Jessy que se me vienen muchas preguntas, pero bueno, anoté una, porque por un lado hablabas del tema del lenguaje, porque uno puede decir, bueno, si yo creo que mis hijos me pueden contar, pero una cosa es, bueno, sí, por ejemplo, este tema de la sexualidad que ahora, gracias a Dios, ha podido tener un poco más de visibilidad de algo que toda la vida existió. Pero cuando te toca ese tema, es como que el lenguaje corporal no es coherente con el lenguaje verbal. Entonces, digo, es otro trabajito, porque uno también de chica es como que te machacaron de que esto está bien, esto está mal. Entonces, digo, sale, hay que entrenarse todos esos temas, ¿no? Pero por otro lado, esto que decías que los niños son como arcilla y uno los va moldeando y bueno, después ellos tendrán que reestructurarse. Pero mi pregunta concreta es, el tema del teléfono, uno como padre tiene el derecho de poder mirárselo, controlar y hasta qué edad o a partir de qué edad pueden tener ellos teléfono y uno puede decir, venga, traiga el teléfono, quiero controlar esto, porque a veces uno tiene esos miedos como padre, no se anima, y me pasó una vez que entré, casi me muero. Yo digo, esto he visto yo a los 30 años. Y cuando empecé a ver, dije, Dios mío, ¿cuánto nos falta como padres? Pero bueno, esa es mi Escúchame, y pregunta. cuando vos encontraste el teléfono, capaz era algo de contenido sexual o lo que sea, quizás Pornografía pornografía. ¿Y grupal, qué te edad lo juro, tenía tu hijo o hija? 12. ¿Y qué hacían los chicos a los 12 años en nuestras épocas o épocas de los padres? Y no ¿Robaban la sé, no, revista? no sé, yo jugaba al vóley, hacía deportes, otras cosas, pero bueno, no sé, qué sé yo. ¿Cómo lo ves vos? Claro, bueno, enhorabuena, la verdad es que tu hijo debe ser bastante saludable porque lo lógico es que un chico a los 12 años, en donde ya hace un año que viene las hormonas segregando un montón de cosas y que está en la pubertad, que tenga ganas de saber, de ver, conocer. ¿Cuál es el tema? Es que antes es que tiene 12 años, ¿entendés? Es la edad, es la Ay, edad. Y nosotros nos horrorizamos porque nosotros no estamos todavía preparados, porque es el no. momento en que todavía nosotros estamos, digamos, haciendo el duelo de que ya no es tan niño, y eso es un golpe para nosotros. Pero el niño, lo que pasa es que, claro, antes robaban la revistita, ¿entendés? Y nadie lo veía, y zafábamos, o entre muchos amigos se juntaban a tomar la leche en alguna casa de algún padre que no notaba lo que hacía y con la videocasetera se miraban alguna cosita. Y ahora hay demasiado, a mucha disponibilidad, entonces decimos, ¿qué le puede hacer, no, al niño? Y es verdad, para el padre el encuentro con la sexualidad del niño es un choque, es muy cierto. Y también está lo del discurso moral que vos decís, que nos enseñaron. Esto está bien, esto está mal. Un poco de Mm, moral le tenemos que enseñar a los chicos, pero lo que tenemos que hacer el trabajo nosotros, como padres, es de la ética. O sea, la moral es lo que el mundo dice que está bien y que está mal, y después de eso nosotros tenemos que hacer otro trabajo, que muchas veces los padres no lo hacen, porque se resguardan en la ética y es que se resguardan en la moral y es el trabajo ético. ¿Qué haría yo? ¿Qué pienso de eso? Porque, digamos, cada padre, si tiene una ética sólida,
el chico tiene buena base, no importa la ética que tenga. Te explico una cosa, ya sé que vamos a tener que ir cortando, pero te explico esto. Yo no soy de esas madres que la hija se tiene que sacar un 10 y que por favor levanta la nota y a ver cómo te fue en tal. La verdad es que no, yo responsabilizo mucho a mi hija con lo que tiene que hacer en el colegio y con que la consecuencia del acto de no ocuparse ella va a ser que le vaya mal. Pero más allá de eso, digamos, yo tengo una ética. Para mí, el secundario es una instancia de aprendizaje importante, pero es mucho más importante la universitaria. Con lo cual, hacelo, sácate las notas que tengas que sacarte, pero prepara tu cabeza, realmente, todas las neuronas, para la universidad, porque ahí sí vas a tener que aprender bien. Entonces, es por eso, mi ética lo que dice es, no es sacate un 10 porque es lo que corresponde, es si querés descansar y boludear un poco, no hay ningún problema, pero prepárate para la universidad, porque ahí sí tenés que aprender y saber. Esa es mi ética, y no sé si la comparten las otras mamás. Capaz piensan de que soy una madre que educo mal a mi hija, de que no le hago estudiar, de que soy una mala madre porque no estoy adentro de la carpeta de mi hija. A lo que voy con esto es, evaluemos cuál es el fenómeno y cuál es la ética que tenemos al respecto. Tengo miedo de que mi hija viaje o mi hijo viajen solos o salgan solos. Muchas veces un padre, por mostrar a la sociedad de que es un buen padre que se ocupa, prohíbe al hijo cosas que son de su edad. Viajar solo, independizarse, aprender a manejar un poco de dinero, estar en contacto con la sexualidad un poco, a partir de los 12 años, es un poco normal. Nosotros tenemos que ir, viste, masticando la cosa. Metamos palabrita en función de que la pornografía no es la sexualidad real. Eso es un montaje, eso es una película. Eso que sucede ahí, tan lindo, tan perfecto o tan extraño y tan extravagante, no es la vida real. Le metemos un toque de palabra para ir acomodando al niño a los estímulos que va teniendo, porque si no lo ve en su celu, lo va a ver en el celu de su amigo, no puede zafar. Entonces, bueno, eso. Y respecto a cuándo darle el celular a los hijos, ¿qué querés que te diga? A mí me parece que cuanto más se retrasa, está más bueno, pero llega un momento que hasta el mismo colegio les pide porque necesitan enviar tareas, esto y lo otro. Yo a mi hijo varón le di el celu a los 10 años, a mi hija mujer a los 11 porque, bueno, la pude retrasar un poco más, pero considero que en la medida en que se pueda, ya tienen Play, ya tienen la compu de tu casa, trata de estirar un poquito para conservar, o sea, vos pensá que de 0 a 7 años es el momento de la constitución del psiquismo más blando que tienen. A los 7 no lo puede tener, espera un poquitito más, eso. Excelente, Jessy. Nati. Bueno, no, la verdad es que gracias, Jessy, por todo lo que nos compartiste, mucho para pensar como padres y también como docentes, ¿no? Porque todo lo que hablamos de lo que puede hacer un padre, también lo puede y lo debe hacer un docente. Esto de la ética y esto de las normas y esto de cómo soy yo como docente, también se lo paso a mis estudiantes. Y sobre todo, yo digo, bueno, yo tengo muchos años de docente al frente de grupos de alumnos y también en cargos directivos, ¿no? Y entonces, y también en la universidad, y a veces puedo mirar a la escuela de mis hijas y a la educación como con distancia, ¿no? Y digo, ¿el docente se preocupa todos los días por educar a sus estudiantes? Si realmente fuera así, muchas cosas no pasarían en la escuela. Cuando mi hija me dice, no sé, pasaron a dar lección, ya no se llama dar lecciones, a exponer un trabajo. Y mamá, no sabían leer, qué bochorno, no saben leer y están en cuarto año de la secundaria. Y yo digo, ese docente, ¿qué tiene en la cabeza en ese momento? Porque si se preocupa por la educación de sus hijos, tiene que decir, paremos la clase, muchachos, no seguimos ni con matemática, física, biología, lo que sea su materia, acá hay que aprender a leer con fluidez. Cierren los libros, busquemos una historieta, lo que quieran, y leamos. Y hasta que no saben leer no puedo seguir con mi materia. Pero eso no se hace porque realmente cada uno está preocupado
en su quintita, en el mejor de los casos, o en el laissez-faire, en el dejar hacer, dejar pasar. Y entonces los temas, que la lectura es un tema, pero los temas importantes de la educación quedan desapercibidos. Cuando un preceptor, un directivo, un docente saben que en su escuela hay hechos de violencia y no puede parar la pelota y no puede decir, acá se hace una asamblea de padres, se blanquea el tema y vemos qué hacemos cada uno de nosotros y nos vamos, como cuando charlábamos antes de empezar este encuentro virtual, que hablábamos de un encuentro de capacitación y decíamos, necesito el papelito con la lista de lo que tengo que hacer. Bueno, en esa reunión, yo, directivo de colegio, si hoy estuviera, blanqueemos la situación y que cada uno anote qué va a hacer con su hijo y que vuelva a la escuela dentro de un tiempo y seguimos hablando. Y lamentablemente esto en las escuelas hoy no se hace y por eso cuando vos decías esto es histórico, el bullying, ¿y por qué no se para? Y yo creo que no se para porque no nos ponemos los pantalones largos. Los padres, por un lado, esto que vos decías, yo asumo que mi hijo, si lo hizo, me muero de vergüenza, pido disculpas y lo agarro a mi hijo y tenemos una charla seria y le digo, esto no, en casa no. Y lo mismo como docente y lo mismo como directora, pero creo que nos cuesta a los adultos parar la pelota y decir, esto no, así no sigue. Y esto es lo más importante del mundo, porque si no trabajo los vínculos y los valores, ¿de qué estoy trabajando en la escuela? No importa nada, porque hoy en este aparatito está todo el conocimiento. Todos los datos que necesiten los van a tener. La escuela tiene que sociabilizar, la escuela tiene que formar en valores. Entonces, creo que es un paso, a ver, sé que soy muy crítica, sé que soy muy idealista, pero es mi idea de hacia dónde debería ir la formación de los docentes. Y creo que esto que estamos haciendo con María Marta, con Jessica y con cada uno de nuestros invitados es plantar una semillita. Es que alguien que escuche este encuentro diga, pucha, yo como padre un día lo dejé pasar, yo como docente un día lo dejé pasar, y que cuando vuelva a entrar a su casa o a su aula, algo le haga clic y diga, hoy voy a hacer mi aporte, porque parar el bullying, como dice el videíto de la intro, es tarea de todos. Es tarea de todos. Bueno, yo con esto ya me despido. No sé, María Marta, si querés hacer un cierre. Sí, muchísimas gracias, principalmente a Jessica, porque sabemos que estás con muchísimos proyectos, bueno, igual que Nati, todos estamos cediendo un poquito de espacio, pero Jessy, muchísimas gracias por tanta enseñanza, y también pedirle a la gente que está viendo este video o que les llega el video, que traten de compartirlo, porque realmente, seguramente, uno tiene una o dos amigas que están sufriendo esta situación, y estos ejemplos seguramente les va a servir, les va a ser útil. Así que, bueno, ojalá que, pueda ser muy reproducido, pero con la intención de que esto nos sirva para nuestros hogares y para las escuelas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jessy, querida. Un abrazo. Gracias, Nati. Me encantó. Nos encontramos en un próximo encuentro relacionado a este tema de encuentros educativos en la próxima semana. Así que suscríbanse a nuestros canales. Les mando un abrazo. Gracias por acompañarnos en Compartiendo con Amigos. Esperamos que las historias y lecciones de hoy te hayan inspirado y aportado en tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más diálogos enriquecedores y encuentros que iluminan. Hasta entonces, seguí compartiendo y seguí creciendo. Hasta la próxima.